Aprecio mucho que todos estén uniéndose a nosotros esta mañana. Soy Mark Kirk, soy el nutriólogo y director en nutrición e investigación de Master Choice. Somos una compañía de semillas y quiero presentarles lo que nosotros sabemos, en que estamos en el proceso del descubrimiento de los granos harinosos. A lo mejor ustedes no saben quiénes somos, por lo que brevemente les voy a dar una introducción a Master Choice. Somos una compañía de maíz independiente y la fotografía es de la familia que es propietaria de Master Choice. Tenemos genética propietaria establecida en 1978. Somos una compañía de maíz enfocada a animales. Y bueno, todo ese maíz es administrado a animales, a cerdos, ganado lechero. Sentimos que eso es una parte no muy atendida en el mercado. Así que nosotros queríamos elaborar híbridos, crear híbridos específicamente crecidos y dirigidos para altos rendimientos y valor nutricional para las explotaciones de animales. Mucha de nuestra investigación se ha concentrado en el aspecto de ganado lechero. Estamos también en las otras áreas viendo algo de avicultura y también avanzando en ganado de engorda. Pero mucho de lo que vamos a ver hoy va a ser investigación que tenemos para cubrir toda esta investigación que hemos hecho, especialmente en la arena del ganado lechero. Así que esto es para decirles, el doctor Charlie Sniffen es parte de nuestro equipo de nutrición. Él y otros nutriólogos han hecho investigaciones en la Universidad de Cornell y en el estado Dakota del Sur. También están en Wisconsin y el Instituto Miner. Son de las personas con las que hemos estado trabajando los últimos años. Yo he sido parte del personal de aquí de Master's Choice. Probablemente, de hecho, este es ya mi cuarto año. Así que somos varias de las personas que hemos estado teniendo un contacto directo con este trabajo. Entonces, les voy a dar una guía de lo que vamos a cubrir hoy y básicamente vamos a hablar de qué es un grano harinoso y las ventajas, las características físicas, las características químicas, la digestibilidad, sus ventajas y la tasa de pasaje, y también el almidón degradable en el rumen. Y también en el estado de Dakota del Sur encontramos unas ventajas en la absorción de nutrientes, así que espero que estén preparados para ver y que estén muy interesados en verlas. Como yo les decía, si tienen cualquier pregunta, escríbanlas. Voy a tratar de contestarlas al final de la presentación. Entonces, en primer lugar, cuando vemos las características de los granos harinosos, ¿qué es exactamente eso? Cuando hablamos de maíz harinoso, hablamos de la porción del grano maíz. Hablando de cuando vemos estos granos de maíz aquí es de Master's Choice. Vemos esa parte de almidón blanca que es el endospermo. Todo el grano tiene la misma cantidad de almidón. Dentro de lo que estamos hablando es de la proporción de este almidón suave. A diferencia de esta parte vítrea dura que está acá la mayor parte del grano o más o menos de esta parte del maíz, tiene una cierta forma de harinoso, pero el punto es la proporción de la disponibilidad. Lo que nosotros sabemos es que cuando regresamos en el tiempo, más o menos en los 60, empezamos a exportar mucho grano y estuvimos excesivamente manejando el grano. Cuando tenemos híbridos harinosos que se administraban en las granjas, en los establos, estaba bien, pero exportábamos mucho y excesivamente lo manejamos y comenzamos a tener problemas de que se quebraba y había muchos finos. Entonces la industria del maíz comenzó a desarrollar híbridos que fueran más vítreos en naturaleza y que tuvieran esa parte dura, más pesada, un endospermo más duro
que el cristal, digamos, para proteger y eso es bueno para exportar el maíz. Y así va a poder soportar todos los rigores. Y también hay que entender que este tipo de maíz no se degrada bien en el sistema digestivo de los animales. Y aquí estamos dando 40% del maíz producido en Estados Unidos a los animales. Pero les damos este maíz desarrollado para el mundo pecuario. Y las características físicas es que este almidón es suave, es harinoso y que está fácilmente disponible y maneja muchas cosas diferentes, no solo en el animal, sino también cuando lo molemos. Estas dos muestras que vemos aquí abajo fueron molidas aquí en la oficina con la misma cantidad de tiempo en el molino y lo que pueden ver aquí es que con estas dos variedades, sí el grano harinoso se rompe en partículas harinosas. Si tuviéramos una cubeta grande de este maíz molido y cuando tú lo manejas de hecho se te pega en las manos, mucho más de lo que vas a encontrar con el maíz vítreo más duro. Aquí pueden ver que aunque las muestras fueron molidas en la misma cantidad de tiempo, todavía podemos ver grandes partículas ahí que nunca se quebraron, incluso en el proceso de molido. Entonces lo que encontramos es que cuando administramos esto en los animales no pueden obtener la energía y tampoco va a ser útil porque va a pasar en el estiércol. Aquí en la derecha vemos esta imagen que es de la Universidad de Wisconsin y debo de citar aquí, no recuerdo si fue el doctor Shaver o no, pero creo que sí. Y básicamente lo que vemos es que son 5 granos de maíz en esta fotografía. Uno, 2, 3, 4 y 5 significa 100% que es un maíz. Bueno, vamos a hablar de eso en un segundo. Pero esto es Master's Choice harinoso. Básicamente el nivel del vidrio que hay aquí está determinado por tanto brilla la luz, las características físicas del maíz vítreo. Es que tiene las mismas propiedades que el vidrio. Pasa la luz, es duro, es delgado, pero también es filoso cuando lo molemos, a diferencia del harinoso que es opaco, donde vemos que es más denso. Dije denso, no necesariamente denso, pero la estructura es tan diferente que no permite que la luz atraviese. Entonces, estas son las características físicas del grano que nosotros estamos buscando. Y para seleccionar estas características como de grano harinoso que vemos en esta imagen que está pasando dentro de estos granos de maíz y que está causando estas características físicas, nosotros sabemos que hay como 7 genes diferentes que de hecho producen el maíz harinoso. Todos estos genes tienen algo que ver con el contenido del sein, prolamina, en el grano de maíz. Si nosotros vemos en una imagen microscópica electrónica, esto salió también de la Universidad de Wisconsin, si nosotros vemos esto nuevamente, vemos que las partículas grandes de aquí, las más redondas, son las moléculas del almidón. Sabemos que el almidón básicamente es mucha glucosa, azúcares todas juntas, es lo que llamamos almidón. Esta es la molécula de almidón y entre todos estos vemos que también hay proteína, que es proteína indigestible. No es degradable en el rumen y ni siquiera va a ser disponible monogástricamente. Básicamente, entre más almidón o más de la prolamina que tenemos va a hacer un enlace más fuerte con el almidón y entonces vamos a crear ese maíz vítreo. Estas dos fotografías de aquí vamos a hablar por ese segundo, es tener esa estructura y vemos que es un ensilado de maíz fresco. Aquí lo vemos a diferencia de este almidón y perdón, este maíz para ensilado que ha estado ya en fermentación es uno fresco y el otro en fermentación. Lo que sabemos históricamente y también anecdóticamente y en investigación, bueno,
Que el almidón se pone más disponible por la fermentación porque la prolamina se va degradando en ácidos y alcoholes que se dan en procesos de fermentación. Entonces, las cosas típicas que ocurren aquí son estos materiales de unión. Hay cuatro tipos: proteína, prolamina, alfa, beta, gamma y delta. Y vemos que si es vítreo no va a depender de cuál de estas cuatro proteínas de prolamina está ahí y la cantidad, y parece ser que alfa prolamina es como la base cuando nosotros pensamos en el maíz vítreo. Entonces, eso es parte de la química que ocurre dentro. ¿Qué diferencia hace eso? ¿Qué diferencia hace si el maíz es grande, es pesado o es harinoso? Yo hice algunas pruebas y básicamente lo que hice fue que tomé diferentes muestras de maíz de Master Choice y utilicé como un grupo de pruebas propietarias para probar la dureza. Entonces, lo que nosotros tenemos es una clasificación de textura del más suave al más duro. La mitad de ellas se mandaron al laboratorio Rock River, donde se hizo una prueba de 7 horas in situ. Repetimos, estas pruebas in situ varias veces, estas son el promedio de la digestibilidad. Básicamente lo que encontramos es que hay una buena correlación. Entre más suave era más digestible. Entre más duro era, acá abajo, era menos digestible. Entonces, ¿qué tanto más va a hacer las diferencias? Bueno, tenemos que ver estas dos muestras de aquí y este es el más digestible y el menos digestible, pero ustedes pueden ver cómo cambian en esta clasificación de textura independientemente si fueran suaves o duros. Pero esta tiene 49% de digestibilidad in situ contra 32-33% de la digestibilidad, pero son 17 puntos porcentuales de diferencia. Pero de hecho es 50% más almidón en digestión, pensando 17% más digestivos, y la diferencia es de 16. Es como la mitad de esto, de hecho 50% más almidón digerido en el maíz con una textura blanda, y básicamente la diferencia es cuando tenemos esta textura. Hicimos la prueba y se hizo la digestibilidad. Entonces, cuando nosotros hacemos esa correlación, encontramos que puede ser hasta un 50% más en esa prueba, hasta 50% más digestión del almidón sobre el harinoso contra el vítreo. Ahora, tenemos que ser cuidadosos cuando hacemos esto, especialmente ustedes que alimentan vacas, porque saben que si yo pongo 50% más almidón en una dieta, puedo caer en problemas. Entonces, realmente de lo que estamos hablando aquí no es una producción mayor, sino que estamos hablando de eficiencia alimenticia. Entonces, con el maíz harinoso vemos que ese almidón se va a utilizar más especialmente en vacas lecheras que reciben, y los rumiantes en general van a tener más almidón degradado en el rumen y va a ser un 50% degradable en el rumen. Y bueno, esto hay que trabajar con muestras de granos y quiero asegurarme que quede claro que podemos estar moviéndonos entre granos secos o ensilado en la presentación. Pero bueno, eso era maíz seco molido que estábamos probando. Entonces, cuando nosotros vemos esto, no solamente tenemos que hablar del grado de la digestión y la cantidad de digestión que tanto se dirigió en cierta cantidad de tiempo, también tenemos que hablar de la tasa de pasaje, y estos números vienen de un estudio de Mike Allen en el 2005, en donde tenían vacas fistulizadas y estaban administrando diferentes tipos de almidón a estas vacas, checando la tasa de pasaje. Y si se necesitan mis fuentes aquí básicamente, que es donde yo tuve esta información, con mucho gusto se las puedo compartir.
y bueno, se las pueden prestar, pero esto fue Allen Innova en el 2005. Y básicamente lo que querían hacer era ver cómo el tipo de almidón afectaba la tasa de pasaje en las vacas. Entonces tenían maíz harinoso y vítreo y conforme a ellos midieron la tasa de pasaje fuera del rumen. Lo que ellos descubrieron en las mediciones que tenían es que el maíz harinoso era como un 10% por hora, 10.9 menos 11% en una hora, a diferencia del seco vítreo que pasó en 21.8% en una hora. Así es de rápido que se mueven en el rumen. Pensando entonces en las características físicas del maíz, tiene mucho sentido que es el maíz vítreo seco, ese endospermo, va a ser más pesado y delgado, y nosotros sabemos que la gravedad específica del líquido ruminal es entre 1.1 y 1.2, y sabemos que el maíz vítreo como todo tiene una gravedad específica como de 1.3, pero estas partículas delgadas pesadas tienen que medir más de 1.3 y cuando ponemos este tipo de partículas dentro del rumen que va a estar sobre 1.3 de gravedad específica, entonces caen rápidamente al fondo del rumen. Entonces van cayendo la capa de protozoarios, básicamente la capa de líquido, pasa ese colchón del rumen y caen hasta el fondo donde pasan muy rápido y puesto que son más pesadas que el líquido, pasan mucho más rápido, salen del rumen más rápido que el líquido en sí. Entonces, si estamos dando el tiempo para digerirse en el rumen y no estamos haciendo que este maíz esté metido en ese material de proteína, de prolamina, de hecho, ponemos al animal rumiante en desventaja cuando estamos dando este tipo de maíz vítreo. Entonces, estos están pasando entre maíz vítreo y nosotros podemos tener la teoría de que cuando está pasando en un 21% una hora, y 4.5 horas, todo ese almidón efectivamente ha salido del rumen y no se ha dado el tiempo, en cambio, con un maíz seco y harinoso. 4.5 horas, 50% del almidón que se ha presentado en el rumen está ahí. Esto es teóricamente. Entonces, el doctor Allen y su equipo empezaron a trabajar con este maíz harinoso, un maíz de alta humedad y también tenían seco harinoso, seco vítreo y de alta humedad harinoso y vítreo. Muchas veces nos dicen que cuando ensilamos el maíz o lo estamos tomando con una madurez menor, virtualmente no hay diferencia en cómo interactúa en la vaca en su digestibilidad. Pero hay una gran diferencia ciertamente en la tasa de pasaje. Entonces, lo que podemos ver es que alta humedad y harinoso es 4% una hora de diferencia del vidrio de alta humedad, que nuevamente fue 10% en una hora. Entonces, lo que con frecuencia es muy interesante para mí en este estudio es que vemos que el seco harinoso y el vitrio de alta humedad están pasando al mismo nivel. Entonces, hablamos de textura. Incluso la diferencia entre el harinoso y el de alta humedad, hay una diferencia de textura. Obviamente, también es madurez, pero es la textura. La textura de sus almidones son diferentes y estos están haciendo la diferencia. Cuando nosotros estamos administrando a los animales, una de las cosas que yo digo con frecuencia es que la textura afecta todo. Cuando estamos alimentando a los animales, la textura del maíz, incluso cuando pensamos, ya sea que vamos a entrar en este argumento, en este punto, pero cuando pensamos ¿cómo procesamos el ensilado del maíz? Pues sabemos que todo tiene que ver con la textura. Depende de la textura y aquí con el grano nosotros tenemos en la misma situación. La textura del grano afecta todo conforme estamos alimentando a los animales. Así que está una ventaja de digestibilidad y una ventaja de tasa de pasaje. Cuando nosotros estamos viendo el harinoso contra el vítreo.
Entonces quiero hablar un poco acerca de por qué el almidón degradable es muy importante. ¿Por qué queremos am, que el almidón se degrade en el rumen? Y yo estoy viendo aquí una pregunta y bueno, voy a abordar la pregunta cuando ya estemos al final. Creo que es una buena parte, pero Steve hace una pregunta que si Allen no encontró que haya almidón digerido en el rumen y que se afectará la producción de leche porque se disminuye la digestión de la fibra. Entonces hay un buen punto ahí. Es cierto, cuando sobrealimentamos lo que podemos tener, es una disminución, especialmente cuando estamos en un estado acidótico en la vaca. Y si nosotros vemos el almidón fermentado en el rumen, lo que sabemos es que sí. Bueno, tenemos dos cosas que están sucediendo ahí. Número uno, tenemos el rendimiento microbiano, una ventaja del rendimiento en producción microbiana. Entonces, cuando nosotros vemos esto, el doctor y yo estábamos trabajando en este proyecto en los laboratorios River Rock y teníamos esta diferencia de digestibilidad. Entonces, ¿qué tipo de diferencia voy a tener en el rendimiento microbiano entre los duros y los blandos? Tenemos un mayor rendimiento microbiano, como de 133 gramos. Regresando al doctor Sniffen, si nosotros tenemos esta diferencia microbiana, ¿qué diferenciará rendimiento microbiano? Bueno, Mark, si comparamos el ensilado de maíz, recuerden que la prueba de dureza fue en grano seco y él lo correlaciona al ensilado de maíz y correlacionamos y vemos ensilado de maíz y tenemos un almidón de 7 horas, una degradabilidad de 7 horas del 70 al 78%. Podemos incrementar ese resultado en 41 gramos. En un modelo de CPM podemos incrementar el aporte de proteína microbiana de manera efectiva. Vamos a poder producir un incremento de 5 libras en producción de leche. De cuando vemos esto, la razón de que el almidón es importante, número uno, es porque vamos a tener una mayor producción microbiana. Pero también lo que sabemos del almidón degradable en el rumen es el hecho de que también vamos a tener producción de ácidos grasos volátiles. El propionato se va a incrementar. No podemos sobreincrementar el propionato. Ahí solo tenemos una disminución en la producción de leche. Pero también me pregunto si teniendo la digestión del almidón en el rumen, como se hizo la pregunta, y vemos esto sobre si alimentamos, vamos a tener un problema, vamos a tener una sobreproducción de propionato y habrá problemas. Pero el propionato es lo que nos ayuda a que la lactosa se produzca para la síntesis de la leche. Así es de que tenemos que tener eso en esa parte de la digestión. Pero también en los últimos días, cuando nosotros hemos observado esto y vemos esa parte de la digestión, sabemos que entre más digestión del almidón haya, vamos a tener una digestión total de todo el tracto, por como lo dice este estudio, que dice que las fuentes de almidón altamente digestible van a darnos una digestibilidad mayor en todos los compartimentos digestivos y está limitado a una digestión del almidón compensatorio en el tracto inferior que comienza con una menor digestión del almidón ruminal. Entonces vamos a tener mayor digestión en el intestino si hay más en el rumen y también más adelante. Estaba yo leyendo esta semana de lo que teníamos en el Instituto Miner, que a lo mejor algunos de ustedes han leído. Se hizo un escrito acerca de cuál es el sitio óptimo para la digestión del almidón.
Básicamente dijimos que si hay un incremento de almidón en una vaca fistulizada, en el estudio que se cita, se pone almidón directamente en el intestino delgado y se va pasando fuera del rumen para que efectivamente entrara en el intestino delgado y básicamente no vieron un incremento en la producción de leche cuando introdujeron el almidón directamente ahí. Pero la conclusión de todas estas cosas es que la mayor parte del almidón, y esta es una cita que estoy leyendo, es realmente dirigido a la digestión ruminal y esto es yendo también hacia el intestino delgado, pero eso no incrementa la producción de leche ni va a aportar más aminoácidos. Cuando empezamos la digestión no queremos una sobredigestión en un paso demasiado rápido del rumen. Lo que queremos es que la digestión del almidón esté ahí y que se produzcan ácidos grasos volátiles para tener mayor producción de leche y proteína microbiana que básicamente serán aminoácidos para la vaca. Entonces, así ella va a tener suficiente para la producción de leche, condición corporal, etc. Entonces, conforme vemos esto, hay ventajas en la digestibilidad, ventajas en la tasa de pasaje y ventajas también de que sea capaz de ser degradado en el rumen, pero uno de los estudios más interesantes que hemos hecho, em, bueno, aquí tenemos otra pregunta de Steve. Allen dijo que toda la digestión de todo el tracto no era diferente, que no hay diferencia entre la textura blanda-dura. Sí, tienes razón, Allen dice eso, pero mi pregunta es, ¿dónde se dirigió ese maíz? Si el maíz, ese almidón de toda la digestión en el tracto, fue en el intestino delgado, entonces no fue para la producción de leche. Si fuera en el intestino grueso no pasó nada, sino provocar un síndrome hemorrágico del intestino grueso. Entonces el punto es encontrar la digestión, no en todo el tracto donde es digerido. Y en este sitio de digestión es donde vamos a hacer la diferencia. Entonces, aunque tengamos una digestión de todo el tracto al final, vamos a medir el estiércol y solo va a haber 4% del estiércol con maíz duro y 4% con el maíz blando. Entonces, vamos a decir ¿qué es la forma en que lo medimos? Mi pregunta entonces es, esa digestión lateral tiene una influencia que tanta producción de leche tenemos. Entonces podemos tener la misma cantidad de digestión, pero si no tenemos ese almidón degradado en el rumen, no estamos haciendo leche. Entonces, es una gran pregunta, Steve, y bueno, me encantan las preguntas, lo aprecio mucho. Entonces, una de las cosas importantes que hemos encontrado aquí, y voy a poner esto de esta forma, este es un estudio muy interesante que fue una prueba que se hizo con un iniciador en el estado de Dakota del Sur, con el doctor Casper. Y básicamente lo que encontramos fue que eran 30 becerras con un iniciador para becerras de Master's Choice y el control que era maíz regular que obtuvo ahí en la zona. Entonces, en el caso del iniciador con el maíz harinoso y el iniciador con el maíz industrial, había una diferencia numérica. Ustedes lo pueden ver aquí abajo en pesos finales. Es una diferencia numérica en el peso, pero no hay una diferencia estadística. Tenemos como unas 5 libras numéricas de diferencia en los pesos, pero la parte más interesante de todo esto es que cuando nosotros tomamos muestras fecales, es decir, cuando el doctor Casper y su equipo tomaron muestras fecales al final de 42 días, lo que encontramos es que esas becerras al final de los 42 días estaban digiriendo una cantidad significativa de más materia seca. 94% de la materia seca que va al final de 42 días se había digerido más proteína cruda. Y esto es
lo que es muy interesante es más de la fibra que se había digerido. Entonces, más de la fibra se había digerido al final de los 42 días y no había una cantidad significativa de la hemicelulosa, como pueden ver en el iniciador del almidón. Una cantidad significativa se digirió, pero más materia seca se digirió. Cuando nosotros pensamos en esto, más de esta fibra se digirió en estas becerras al final de los 42 días. No solo eso, pero estaban digiriendo más de los nutrientes, más de los minerales, calcio y todo, excepto cobre. Pero no sé exactamente qué estaba pasando ahí y a lo mejor tenían lo que necesitaban. Pero el doctor Casper en Kansas City presentó este estudio en la reunión anual. Estábamos platicando él y yo, y bueno, ¿qué es lo que está haciendo la diferencia? ¿Por qué estamos viendo tal diferencia en la digestibilidad de los nutrientes? Él dijo, probablemente hay dos cosas. La parte secundaria es que el maíz blando se está gelatinizando en el rumen. En el pseudo rumen, realmente en ese punto de la etapa de la becerra, pero todo va siendo más lento y probablemente había más digestión de nutrientes, pero lo más importante es cuando vemos la digestibilidad del iniciador. Básicamente lo que estamos haciendo es que en esencia estamos desarrollando una función ruminal más rápido y esto tiene que ver con degradabilidad de todos los ácidos grasos que sean producidos por el maíz degradándose y permitan digerir más. Lo cual es bastante interesante, porque en la parte humana, en la parte de los monogástricos, la industria está hablando de almidón resistente y cómo el almidón es resistente para la digestión y la absorción en los monogástricos en el intestino delgado, pasando a lo que decidimos que si tenemos un almidón que va a estar ahí para ayudar a la salud del colon, porque los ácidos gástricos volátiles que producen ahí cuando fermentamos cosas en el colon, así que es bastante interesante que haya una correlación entre estas dos cosas. Entonces, muy interesante aquí que la única diferencia, y esto fue muy significativo para mí. La única diferencia que hay entre estos dos iniciadores fue el tipo de maíz que se administró. El tipo de maíz que se administró con este iniciador, con estas becerras, fue hacer una diferencia significativa en la digestibilidad de los materiales. Muy bien. Pues entonces, nosotros tenemos como un resumen de nutrición, de investigación de nutrición. Esta información es muy interesante. Si ustedes están interesados en ello, pueden entrar en nuestra página web, seedcorn.com, directamente a mi correo electrónico que está ahí. Si tienen alguna pregunta que quieran realizar y rápidamente podamos contestar, bueno, nos quedan unos minutos nada más, pero aprecio mucho que todos hayan sido parte de esto. Si tienen alguna pregunta, les doy un par de minutos para que las escriban. O bueno, está mi información de contacto si me quieren contactar directamente. Y si hay estudios de alimentación mostrando el beneficio del producto. Sí, Steve, sí tenemos y mandé un correo electrónico y te lo podemos enviar y podemos revisar esos estudios si estás buscando en ganado lechero o engorda. Mándame un correo y lo trabajaremos. También está en ese resumen de grano harinoso. Muy bien, ya no veo ninguna otra pregunta, entonces voy a dar un segundo nada más para asegurarme. Realmente aprecio mucho, damas, caballeros. Gracias por haber sido parte de esto. Entonces vamos a tener más de estos en el futuro y esto puede corresponder si tienen preguntas y vamos a revisar varias de estas cosas. Estamos en ese proceso del descubrimiento y no tenemos todas las respuestas y me encanta que trabajemos todo esto. Aprecio mucho que todos sean parte de esto y que tengan un gran día y que hayan encontrado esto como un beneficio. Gracias.